a mitad del siglo XIX no existía plaza, sino que era una lonja. Esto era una lonja, la lonja del aceite. Hay mucha historia y mucha relativa a la lonja del aceite. Ahí estaba la lonja de la seda y aquí la del aceite. Era un edificio gótico que tenía unos soportales, o sea, unas columnas, donde la gente que no tenía de dónde dormir pernoctaba. Pernoctaba, como ahora vemos gentes en cartones, pues igual. Gente que tenía que ver con el mercado y populaba por ahí, sobre todo espillés del mercado, espillos del mercado, que eran jovencitos que no tenían casa, estaban abandonados, habían salido de la casa de la misericordia cuando habían cumplido una edad que no podían ir allí y se dedicaban a los pequeños hombres. Luego estos chicos pernoctaban per darrere d'un mercat, porque al menos si llovía estaban tapados. Bueno, pues esta porque era un edificio no tan bonito como la lonja de la ciudad, pero sí un edificio gótico. O pasquines que dejaban pegados por la pared, que protestaban contra el poder real, cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de protesta, dejaban unos pasquines pegados al lado del llorado. De forma que toda la gente que venía y quería saber las últimas noticias, pero noticias prohibidas, tenía que venir a este punto. Ya digo, no sé en cuál de las esquinas, porque el Marqués de Cruïlles, en su día 1876, cuenta que en una de las esquinas se llevaba la figura grotesca de bueno, era un punto, digamos, de crítica de todo. Supongo que estaba prohibido, pero pegaban estos pasquines por la noche. De Caracas, cliente por Caracas, y en pares de tu compraremos. Te voy a decir, esta calle, una vez en una revista antigua, de principios del siglo XX, sale una noticia que hacen una entrevista a una señora que luego pasaremos. Los que habéis hecho la visita al Barrio Carmen, ¿os acordáis del Rosario? Del Rosario. Rosario, sí. Bueno, luego pasaremos, lo contaremos por si hay alguien que no lo... Pero que tiene que ver con esto. Porque esta calle donde vivía el verdugo, el antiguo verdugo de Valencia, uno de los últimos, que se llamaba Manuel Pérez de las Mulas. Manuel Pérez de las Mulas, luego contaremos la historia de esta señora, pero cuando le hacen la entrevista, que ya era muy mayor, el periodista aporta una serie de fotografías y entonces aporta una fotografía y dice: aquí vivió el verdugo. Entonces, vamos a ver si encuentra la fotografía, si no, da igual, pero que se ve claramente que es esta calle, porque esta calle antiguamente, aquí está, esta calle antiguamente estaba el archivo del reino, luego lo quitaron. Y entonces yo con esa documentación empiezo a mirar, digo, esa calle no me suena nada, pero empiezo a mirar y al final di con ella. Tanto es que en alguna ruta que se hace en Valencia, vienen aquí, no sé si me nombran o no me nombran, me da igual, pero que yo fui el descubridor. Fijaros, la Casa del Verdugo es la puerta que ahora está tapiada totalmente. Y aquí en la fotografía sale la puerta sin tapiar. Esta es una fotografía de principios, creo que es 1911, cuando le hace la entrevista a la señora, y aquí sale. Entonces yo, con esta fotografía, dando vueltas por Valencia, digo, no me suena nada y tal. Claro, es una calle que no pasa habitualmente, pero aquí se ve el portalón, que aún se ve archivo del reino. Ahora vamos a ir ahí, Fijaros, ¿por qué cerraron la casa? Nadie lo sabe. Era una casa muy pequeña, eso sí que lo sé. Vivía este señor solo, ni estaba casado ni nada. Nadie quería saber nada del verdugo, porque les daba un poquito así de señor con un oficio tan siniestro. Pero, ya digo, aquí se ve la misma puerta con las ventanas
pero que todavía conservaba la puerta de madera. Yo aporto y pongo un poco la historia de aquí. ¿Quién era Manuel Pérez de las Mulas? Manuel Pérez de las Mulas seguramente no era valenciano por los apellidos. Esta señora, que ahora comentaremos la historia, le llamaba Manulet, recordaba cuando era una niña, lo llegó a conocer y él dice que llevaba una vida muy, ¿cómo decir?, muy solitaria. Iba a comprar al Mercado Central, compraba, se metía en casa y ya está. Porque en esa época debió ser muy, no sé, en fin, la vida de un verdugo. Pues muy alegre, no estamos hablando de qué año. Estamos hablando del año 1880. Sí, el verdugo, sabéis que en Valencia se ejecutaba, ya no en la horca, ya no existía la horca, pero sí que existía el patíbulo que se montaba cada vez que había una ejecución bajo el río, entre los puentes de Serranos y el de la Trinidad. A esta parte de aquí era un espectáculo, como lo era la horca. Claro, en una época que no había radio ni televisión ni nada, el anuncio de una muerte... ¿Era el garroteo? Agarrote bien. Y parece ser que ese señor era un manazas, que no manejaba muy bien lo que era el torniquete del garrote vil, que hacía padecer a las víctimas. Yo creo que la película El Verdugo de Berlanga, nunca se lo he preguntado porque yo tenía amistad con Berlanga, pero quizá fue inspirada en este señor. Un señor que no era muy hábil con su profesión. Decían que era porque no sé si en Requena, que él iba donde había una ejecución, no sé, en Requena o por la parte de la comarca de los Serranos, creo que era en Pitaguas, tuvo lugar una ejecución, digamos, aquello duró 1 hora y el pobre reo, bueno, le hizo de todo menos matarle en ese momento.